La primera pregunta para el doctor Radamés Rivas, Sí. ginecobstetra, especialista en biología de la reproducción y en cirugía robótica, y al doctor David Ampudia, cirujano bariátrico y metabólico, sería si es cierto y es verdad que hoy cuesta más trabajo embarazarte que antes. Cierto, Cierto. cierto. ¿Y los motivos? La edad de la mujer. Que no quiere ser mamá. No quiere ser mamá pronto y se espera hasta los 37, 38, 40 para ser mamá. Si se quisiera embarazar a los 20, sería igual de fácil que hace 50 años. Pero ahora se esperan mucho tiempo y entonces van desarrollando enfermedades, miomas, endometriosis, Ovario ovario poliquístico. Sí, problemas de reserva ovárica, se les acaban los óvulos. Pero entonces también, Radamés, entiendo que hay muchas mujeres que hoy guardan sus óvulos, ¿o no? Hay mujeres que toman conciencia y los guardan, pero no es como el 90%, no, si acaso ¿Es costoso será guardarlos? relativamente en comparación con lo que sería no tenerlos y usarlos en un futuro, ¿no? Si hablamos en costos, cantidades, quizá podemos decir que unos 40, no, como 150, 200 mil pesos quizá. Sí, sí es caro. No está a la mano de la mayoría. No es fácil. Hay una parte donde hace tiempo se cuidaba como una parte cosmética, por decirlo así, de nuestros ovarios y las trompas. Como no había información, o como por ejemplo, mi generación fuimos del polen que volaba de la flor a otra para que llegaran los niños de París. ¿Sí me explico? Digo, ahí está mi mamá que seguro me está oyendo, que ella ni información tenía y yo tampoco. Hoy hay un exceso de información. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ambos casos? De haber tenido muy poca a hoy estar exacerbadamente embrutecidos con tanta información. El problema sería cuando la información no es correcta, o es falsa, o es un mito, y ese mito va postergándose por años, ¿no? Creo que entre más información es mejor, pero no toda la información, como sabemos, es real y es verdadera. Hace muchos años había menos información, por lo tanto, no quiere decir que, por ahí dicen que la ignorancia es felicidad. Yo no creo que sea así. Yo creo que el estar informados y el poder seleccionar, ese sería nuestro trabajo, orientar a la población o a la gente o a las pacientes para tomar mejores decisiones informadamente. Hablando del síndrome de ovario poliquístico, hablando del virus del papiloma humano, hablando de toda esta parte de la glucosa, por ejemplo, en donde pues a menos que tuviera sobrepeso o una dieta con intención de bajar kilos, te preocupaban esas cosas que según esto afectaban a tu salud. Yo no sé si hoy la alimentación, no sé si las ganas de no embarazarse, no sé si la calidad de los alimentos tan industrializados, el medio ambiente, lo que comemos, lo que bebemos, lo que fumamos, lo que nos metemos, lo que nos sacamos. En fin, es que el comportamiento humano hoy es muy exacerbado en los hábitos. O te avientas 800 abdominales o no te mueves de la cama. Claro. O sea, estamos siendo muy extremistas. Claro. ¿Tú qué ves, David Ampudia, en el tema de las mujeres, del virus del papiloma, del síndrome de ovario poliquístico, del tema de la glucosa, del sobrepeso, qué estás viendo en consulta? Si algo pudiera concretar o aportar a lo que acaba de comentar Radamés, es la obesidad. La obesidad es una verdadera pandemia que, retomando lo del COVID hace algunos años, el COVID se acabó hasta cierto punto como pandemia, sigue la enfermedad, pero la obesidad no se va. Y es una enfermedad multifactorial
con un trasfondo y con un impacto poderosísimo. En el tema específico de la mujer, es juez y parte, porque el hecho de producir este ovario poliquístico y tener ese desorden hormonal te va a hacer que tengas obesidad, tú como mujer, resistencia a la insulina y prediabetes. Y es increíble que hasta el 40% de las pacientes que tienen resistencia a la insulina van a desarrollar una diabetes como tal. Hoy estamos viendo diabéticos, Fer, y diabéticas desde los 35, 40 años, cuando anteriormente era una enfermedad de viejitos, ¿no? De pacientes adultos. Sí, sí, sí. La veíamos a los 65, 70, 80 años, ¿no? Ahora hemos tenido en la consulta pacientes de 20 años. Y la obesidad se vuelve juez y parte. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas una hipersecreción hormonal te produce obesidad, pero el hecho de tener obesidad te genera resistencia a la insulina y eso va perpetuando. O sea, es un círculo vicioso. Terrible, terrible. Que a final de cuentas, el ovario poliquístico, hay veces que te lo diagnostica el dermatólogo porque llegan por acné, te lo diagnostica el ginecólogo porque son alteraciones menstruales, te lo diagnostica la nutrióloga, el cirujano bariatra y, ¿por qué no, los especialistas en cabello? Porque a las mujeres se les empieza a caer el cabello. ¿Por qué? Por un efecto de hiperandrogenismo en donde las hormonas dejan de ser femeninas y aumenta la cantidad de hormonas masculinas. Qué tema, ¿eh? Es terrible. Oigan, es que somos un sistema perfecto, con tantito que se nos vaya de lado chueco, ya se nos jorobó el hígado. Ya no estamos en plenitud, pues ya no estamos sanos. Ahora, si pudiéramos, a ver, Radamés, acuérdate que estamos en radio y televisión, estamos en multiplataforma. Habrá gente en la radio que nos esté escuchando que tenemos que regalarle la imagen. ¿Cómo es un ovario poliquístico? ¿Qué es eso? O sea, descríbelo. Que un ovario poliquístico es un órgano que la mujer tiene en la pelvis y que produce óvulos y hormonas, pero de manera alterada. Es decir, es una glándula que tiene un mayor tamaño a lo normal y que la función dentro de esa glándula que se llama ovario está completamente alterada. Si se hacen un ultrasonido, van a observar múltiples óvulos o se llaman folículos. El lugar donde, la casa donde, bolitas, la casa donde crecen los óvulos se llaman folículos. Y en un ultrasonido se ven bolitas negras. Y se ven muchas, más de 10. Normalmente. ¿El tamaño de la cabeza de un alfiler, de una naranja? Un centímetro. Ah, caray. De un centímetro. Varias. Lo normal es que la mujer tenga menos de 10, entre 5, 7 y 8. Eso es normal. Eso es lo normal. Pero cuando tienen más de 10, 15, 18, 12, 13 en cada ovario, eso se le llama ovario con imagen multiquística o poliquística. No quiere decir que ese ovario necesariamente entre en la enfermedad o en el espectro de ovario poliquístico, porque se tienen que tener varias condiciones. O sea, ¿sería como un racimo de uvas adentro del ovario? Como un racimo de uvas. O si cortas una de estas rojas, ¿cómo se llaman? Granadas. Si cortas una granada, dale. Ahí está. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Sí. Esos son los poliquísticos. Eso es un ovario poliquístico. Ahora, ahí les va, señoras y señoritas. De 100 mujeres, 28 los tienen. Y eso es altísimo. De 100, imagínense que nos juntamos 100 cuatas, 100 viejas, 28 lo tienen. No importa la edad. Eso es lo que hoy pues prende esas alarmas de decir, espérame, si tú no quieres tener hijos, estás en tu derecho, pero si quieres y tienes poliquístico, estás en broncas. Tienes alteración en la menstruación. Hay mes que te baja, hay mes que no te baja, hay mes que te duele horrible, hay otro mes que no te duele nada. O sea, es un desastre. Y es una causa que no te puedes embarazar. Difícil. Difícilmente, porque tienen ciclos anovulatorios Ese es el tema. o hipovulatorios y entonces es otra causa de fertilidad.
Me dicen, ¿cómo, Fer? O sea, en una reunión de 10 viejas amigas, ¿3 lo tienen? Sí. Sí. Así es. Así, palabras sencillas. Como también la estadística de 10 amigas, hoy 4 o 5 tendrían cáncer. Sí, esas son las estadísticas. Nada más para que vayamos dando gracias en caso de no tenerlo y atendiéndonos a tiempo, vigilándonos por si las flies. Porque si yo me siento con 10 amigas, pues es que si hablas de ovario poliquístico, van a ser 3. Si hablas de cáncer, entre 4 y 5. En hombres, cáncer de próstata, si se sientan 10 amigos. También 3 y 4. 3, 4, ¿no? Sí. Si estás hablando de obesidad, entre 10 cuates. La prevalencia de obesidad en México es el 70% de los mexicanos Me carga. O sea, no están en su peso ideal. Y de ahí, el 35 al 40%, o sea, 4, son obesidad mórbida. O sea, entonces hay 7 que están fuera de su nivel. peso, fuera de su peso. Y hay 4 que ya se brincaron la barda. Que es obesidad Mórbida. mórbida. Y eso te va a generar problemas de cáncer, hipertensión, hígado graso, que a la larga el hígado graso te puede inducir cirrosis hepática. Y tú dices, Híjole. oye, ¿la cirrosis no era por el alcohol? Sí, también. Y es exactamente la misma cirrosis por hígado graso que la cirrosis por alcohol. Entonces, es tremendo. Oigan. No, a ver. O sea, que hay 1, 2, 3, somos 4 mujeres más 2 de televisión, son 6. Y están 2 hombres de televisión más 3, 4, 5, 6. Estamos a la par, 6, 6. La mitad estaríamos en las estadísticas. Es correcto. Sas, cuas. Una vez más, el programa ¿Qué tal Fernanda? Se vuelve testigo de la historia. Era un 30 de octubre del año 2024 cuando recibimos, a ver si el público más inteligente de la radio y la televisión en México se acuerda, le di la bienvenida al doctor José Antonio Castañeda, cirujano bariatra, y a Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo. Aquí llegaron, José Antonio Castañeda había hablado del éxito importante que había sido la cirugía, había bajado creo que 400 kilos. Hay en mi Instagram, en Fernanda-familiar, que ojalá me sigan, una historia con justamente Juan Pedro Franco que me enseña el banco donde él viene a sentarse, porque no se podía sentar en cualquier silla, etcétera. Bueno, les quiero decir que Juan Pedro Franco murió en Aguascalientes en estos días pasados, 41 años, porque tuvo una infección renal que desencadenó complicaciones sistémicas graves. Un hombre bellísimo, de veras no saben qué cariñoso. Me enseñaba su brazo y su brazo era el tamaño de mi cuerpo, de lo ancho de mi cuerpo. Un ser que estaba tan agradecido con el doctor José Antonio Castañeda de haber sobrevivido a la cirugía, de haber bajado. ¿Ustedes se imaginan bajar 400 kilos? No jodan. Eso es un chorro. Son muchísimos kilos. Nosotros nos quejamos de la vacación por 5 kilos. No. Y este hombre, pues lo hospitalizan y resulta que viene una información del doctor José Antonio Castañeda que dice en los últimos días su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal con complicaciones sistémicas que deriva en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado. Este hombre, Juan Pedro Franco, llegó a pesar 600 kilos y llegó aquí al programa con 200. A ver, aquí Radamés Rivas, doctor, y David Ampudia, doctor, lo acabo de decir. Uno regresa de la vacación y todos nos ponemos las pilas porque traemos 2, 3 kilos arriba. Pero de 2, 3 kilos arriba tú paras para regresar a bajarlos. Pero ¿cómo brincas de 2, 3 a 4, 5, a 6, 10, 10, 15, 20 kilos, 30 kilos, hasta llegar al 4 de 10 con una
obesidad mórbida. ¿Por qué pasa en el tiempo de nosotros los seres humanos para no atender los primeros 5 kilos, 6? Yo te podría decir que quizás es costumbre. Hábitos higiénico-dietéticos que los vas postergando a lo largo de muchos años. Malos hábitos para desayunar, comer y cenar. Lo mencionabas hace rato, no hacemos ejercicio. Estamos la mayoría de las veces en un escritorio con una computadora todo el tiempo sentados y jornadas de más de 8 horas, 10 horas. Aplastados en una silla o parados. Claro. Y además... O sea, en ambos casos es un exceso. Sí, y terminando tu jornada laboral tienes que hacer lo de tu vida personal. Si tienes hijos, atenderlos. Si tienes labores domésticas, hacerlas. Hacer la tarea con ellos. ¿A qué hora o en qué momento haces una vida saludable de ejercicio? Y si a eso le agregas alcohol, tabaco, refresco, grasas saturadas, azúcares refinados, chocolatito, el cafecito con el pan, cafecito con azúcar. Entonces, sí, pasan años. es la realidad de México. Entonces, de repente son 5, 10, 15 y cuando menos te das cuenta en una foto dices, chin, tengo 20 kilos por arriba de mi peso ideal. ¿Qué hago? Ahora, ¿cómo los bajo? Si bajar 5 o 6 es difícil. Te pregunta María Silva, doctor Rivas, Sí. ¿qué pasa si con diagnóstico de ovario poliquístico y resistencia a la insulina hay un embarazo? ¿Qué le pasa a la mamá y qué le pasa al bebé? Bueno, si una mujer se embaraza con ovario poliquístico y además resistencia a la insulina, ese embarazo lo podremos considerar de alto riesgo porque tiene mayor probabilidad de desarrollar diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes que se desarrolla solo en el embarazo y por el embarazo. Por lo tanto, ese bebé tiene mayores posibilidades de ser, se le llama macrosómico, es decir, va a ser más grande de lo que se espera. El bebé. Con repercusiones en el corazón, neurológicas e incluso en la edad adulta, porque si un bebé nace macrosómico, es muy probable que sea obeso de grande. ¿Cuánto pesa un macrosómico? Más de 4 kilos. O sea que aquel bebé rozagante de las abuelitas, pues era un bebé enfermo. Enfermo, sí, totalmente. O sea, un bebé de 4 kilos, foco rojo. En México sí, así es. De Sí, 4 sí. para abajo no hay bronca. No hay tanto, pero bueno, ya 3,900, 3,850 ya se acerca un poquito a la macrosomía. Entonces habrá que Fíjense analizar. cómo ha cambiado. Sí. Oigan, fumábamos en los hospitales. Nos asoleábamos como si pareciéramos de veras refresco de cola. ¿No? Todo esto que estamos diciendo. Ay, bebé gordo, grande. Ay, qué bueno, nació mi nietito así tan nietecito, tan rozagante. Está hecho un puerquito, qué bonito, qué sano. Válgame. Y no, No. hoy sabemos que no. Así es. Y puede tener problemas dentro del útero y tener alteraciones en el corazón, neurológicas, en el riñón y con alto riesgo de una muerte intrauterina también. Una mamá que tiene diabetes gestacional puede ser una persona sana, que hace ejercicio, que tiene buena alimentación. ¿Por qué tendría que tener una diabetes gestacional? Y si se le quita cuando nazca el bebé. Ahí intervienen los genes. Si hay una predisposición genética, es más factible que las hormonas que se producen durante el embarazo, que son diabetogénicas o que proclives a la dificultad para manejar la glucosa, esa mujer va a desarrollar diabetes gestacional. Y entre el 5 y 6% de esas mujeres pueden quedar con diabetes ya tipo 2 el resto de su vida. No se quita. No se les quita, pero en la mayoría sí se les quita. Ah, qué buena noticia. Sí. Con el tiempo. Terminando el embarazo a los 40 días, se les quita. Jonathan García dice, a ver, ¿qué opina el bariatra que te acompaña? El bariatra es el doctor David Ampudia. De los resultados de las últimas investigaciones en nutrición y el nuevo modelo de pirámide alimentaria. Gracias y saludos. ¿Cómo? ¿Cambió el modelo? Quizás a lo que se refiere es al tipo de alimentación
anteriormente se basaba más en carbohidratos y ahora se basa más en proteína. De hecho, nosotros en el protocolo, cuando atendemos a un paciente que tiene obesidad, hacemos un equipo integral, multidisciplinario, en donde participa nutriólogo, psicólogo por las cuestiones emocionales, endocrinólogo, en algunas ocasiones ginecólogo, en fin, una cantidad de gente importante. Un grupo de gente que te vea todo lo que tienes en el cuerpo. Exacto. Y entonces, a la hora de hacer los planes de alimentación, sobre todo en los pacientes que ya están con algún dispositivo, puede ser un balón gástrico, puede ser medicamentos inyectables, puede ser una cirugía, resulta que los planes cambiaron. Anteriormente te daban, como en la comida corrida, literalmente, tu sopa, tu espagueti y después tu guisado, que podía ser una pechuga empanizada con papas y frijoles. Ahora cambió. Los pacientes tenemos que darles unos buenos nutrientes. Entonces empezamos con la proteína, quizás verduras y ensalada, y una cantidad pequeña de cereales o de carbohidratos, como por ejemplo arroz. El arroz tiene una cantidad de poder de elevar tu glucosa muy alta. O sea, el arroz engorda muchísimo y te sube la glucosa. La pasta, el espagueti, las sopas de pasta, sopa de coditos y demás. Entonces, quizás nuestro radioescucha a eso se refiere, en el esquema piramidal que ha cambiado. Ahora a los niños les empiezas a dar primero la carne en lugar de la sopa. Porque lo clásico era que se comían la sopa y te dejaban la carne. Entonces empezaban a nutrir con puro carbohidrato. O el clásico que hacías un sándwich y le ponías el pan, la cantidad de azúcar que tiene el pan de caja, el pan blanco, para hacer un sándwich es altísima. Se habla de 3 a 4 cucharadas de azúcar cada rebanada. Ginecólogo que acompaña a la mujer más bella. Ay, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué hay jovencitas, dice María Elena, por qué hay jovencitas de 26 años con ovarios poliquísticos? ¿Eso se veía antes? Bueno, hay, ¿por qué no la sabría? Probablemente sí, pero el diagnóstico era más difícil o no estaba tan definido el diagnóstico de ovario poliquístico. Entonces, si vemos que en la actualidad hay esa tendencia a la obesidad y todo esto, probablemente las mamás de esas mujeres heredaron ciertas características y ciertos genes que hace que esa mujer vaya a desarrollar ovario poliquístico en la edad adulta. Quizá por esa razón pudo ser. Regresen, por favor, doctor Radamés Rivas, @radamés.rivas y doctor David Ampudia, @dr_David_Ampudia.